Buenas tardes, vamos a hablar del desarrollo del ojo. Vamos a empezar con la copa óptica y la vesícula del cristalino. En el embrión de 22 días, el ojo aparece como un par de surcos poco profundos a ambos lados del prosencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, los surcos forman evaginaciones en el prosencéfalo llamadas vesículas ópticas. Más tarde, estas entran en contacto con el ectodermo superficial, produciendo en él cambios necesarios para la formación del cristalino. Poco después, las vesículas ópticas comienzan a invaginarse para constituir la capa óptica de la pared doble. En un principio, las capas internas y externas de la copa están separadas por una luz llamada espacio intrarretiliano. Pero pronto desaparece la luz y las dos capas se unen. La invaginación no se limita a la porción central de la copa, sino que incluye una parte de la superficie inferior que forma la fisura coroidea. Esto permite a la arteria hioidea llegar hasta la cámara interna del ojo. Durante la séptima semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda conocida como futura pupila. Durante los procesos anteriores, las células del estodermo superficial, inicialmente en contacto con la vesícula, comienza a alargarse para crear la placoda del cristalino. Luego, esta se invagina convirtiéndose en la vesícula del cristalino. En la quinta semana, la vesícula del cristalino pierde contacto con el ectodermo superficial para situarse en la boca de la porción interna de la copa óptica. Retina, iris y cuerpo ciliar. Se le da el nombre de capa pigmentaria de la retina a la capa externa de la copa óptica que se caracteriza por pequeños gránulos pigmentarios. El desarrollo de la capa interna, también conocida como neural de la cúpula óptica, resulta más complejo. Las 4/5 partes que constituyen la parte óptica de la retina contienen células alrededor del espacio intrarretiliano que se diferencian en bastones y conos. Los bastones son más numerosos y sensibles que los conos, pero sin que detecten el color como los conos. Junto a esta capa fotorreceptora se halla la capa del manto que genera neuronas y células de soporte o sostén, entre ellas la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células ganglionares. Sobre la superficie se encuentra una capa fibrosa que contiene axones de las neuronas de las capas más profundas. En esta zona las fibras nerviosas convergen en el tallo óptico, el cual se convertirá en el nervio óptico. Por ello, los impulsos cruzan la mayoría de las capas de la retina antes de llegar a los bastones y los conos. La quinta parte anterior de la capa interna, también conocida como parte ciega de la retina, conserva el grosor de una capa. Más tarde se divide en la parte o porción irídea de la retina, que constituye la capa interna del iris, y la parte o porción ciliar de la retina, que participa de la formación del cuerpo ciliar. Mientras tanto, la región entre la cúpula o copa óptica y el epitelio superficial que la recubre está llena de mesenquima laxo. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila se forman en este tejido. En el adulto, el iris está constituido por la capa externa sin pigmento de la copa óptica y por una capa de tejido conectivo muy vascularizado que contiene los músculos de la pupila. La parte ciliar de la retina se identifica fácilmente por sus pliegues pronunciados. Afuera está cubierta por una capa de mesenquima que da origen al músculo ciliar. Adentro se conecta al cristalino mediante una red de fibras elásticas conocido como ligamento suspensorio o zónula. Con respecto al cristalino, poco después de formarse la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior empiezan a alargarse anteriormente para producir fibras largas que poco a poco van llenando de luz la vesícula. Hacia el final de la séptima semana, esas fibras primarias del cristalino llegan a la pared anterior de la vesícula del cristalino. Sin embargo, el crecimiento del cristalino no termina en esta fase porque otras fibras secundarias se agregan constantemente al núcleo central. Coroides, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio del ojo está completamente rodeado de mesenquima laxo. Este tejido pronto se diferencia en una capa interna y una capa externa. La capa interna produce una capa pigmentada muy vascularizada conocida como coroides. La capa externa se convierte en la esclerótica y se continúa con la dura madre alrededor del nervio óptico. Se diferencia de otro modo las capas mesenquimatosas que recubre la cara anterior del ojo. La cámara anterior se forma por vacuolización y divide la mesenquima en una capa interna delante del cristalino y el iris llamada membrana iridopupilar.
y en una capa externa que se continúa con la esclerótica conocida como sustancia propia de la córnea. La cámara posterior es el espacio entre el iris por delante y el cuerpo ciliar por detrás. Las cámaras anterior y posterior se comunican a través de la pupila y están llenas de un líquido llamado humor acuoso, producto de la apófisis ciliar. El humor acuoso transparente circula desde la cámara posterior hasta dentro de la cámara anterior, suministra nutrientes de la córnea y al cristalino que carecen de vascularización. El mesénquima no solo rodea el primordio ocular desde el exterior, además invade el interior de la copa óptica a través de la fisura coroidea. Aquí crea vasos hialoideos que durante la vida intrauterina irrigan el cristalino para constituir la capa vascular en la superficie interna de la retina. Además, produce una red de fibras entre el cristalino y la retina. Más tarde, los espacios intersticiales de la red se llenan de una sustancia gelatinosa transparente, creando así el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos de esta región quedan obliterados y desaparecen durante la vida fetal. Con respecto al desarrollo del nervio óptico, la capa óptica se conecta al cerebro mediante el tallo óptico, en cuya superficie ventral hay un surco conocido como fisura coroidea. En este surco se localizan los vasos hialoideos. En su regreso al cerebro, las fisuras nerviosas de la retina se encuentran entre las células de la pared interna del tallo óptico. Durante la 7ª semana del desarrollo se cierra la fisura coroidea y aparece un túnel estrecho dentro del tallo óptico. Debido al número cada vez mayor de fibras nerviosas, la pared interna del tallo crece fusionando sus partes interna y externa. Las células de las capas internas aportan una red de neuroglia donde se sostienen las fibras del nervio óptico y así el tallo óptico se transforma en el nervio óptico. El centro de este va a contener una porción de la arteria hialoidea. Más tarde se llamará arteria central de la retina y afuera va a estar rodeado por una prolongación de coroides y esclerótica conocida como la pía madre y dura madre del nervio.